Bueno, bienvenido. Aquí les voy a hacer un unboxing, un desempaquetado de una mira que compré para mi arco. La marca es Spot Hogg y la mira que yo compré para mi arco específicamente es la Hogg-It. De la Hogg-It ellos tienen esa serie, traen tres tipos de mira: 3 pines, 5 pines y 7 pines. Esto es lo que viene en la caja, como pueden ver. Aquí te envían un pequeño catálogo, viene en su bubble wrap. Como pueden ver acá, la mira consiste de la base de la mira, que es lo que va pegado al riser. Aquí viene el housing de la mira, que es el círculo por donde se apunta para disparar. Esto viene ya con uno de los anillos instalado. Este es uno de los anillos y trae dos opciones distintas más de anillos. Son 3 anillos distintos. Esto que está acá, como pueden ver en su bolsa, es el pin que asegura lo que llaman el dovetail, la cola a la base que va pegada al riser. Acá actualmente tiene un tornillo que lo tiene ajustado para dejarlo fijo, pero si lo necesitan que sea movible, se le cambia ese tornillo por este que está acá y eso le deja el fácil acceso, de manera de que uno pueda quitarle la cola y la mira al arco si necesitas guardarlo en tu caja del arco. Y trae 2 sets de tornillos. Un set de tornillos es el que une a la base con el housing. Se puede usar cualquiera de estos 4 con cualquiera de estos que están acá. Entonces te da la variabilidad de qué tan alta o qué tan baja quieres la mira con esos 2 sets. Y los otros 2, los más grandes, son los que van acá, en estos 2, que son los que se ajustan con el arco. Entonces eso es todo lo que trae la caja. Bastante completo, tienes los 3 aros que ahorita explico para qué son. Sin embargo, hay algo que no trae esta mira, que por el precio está alrededor de los $285, más o menos el de 5 pines, que esta es la de 5 pines. Yo hubiese esperado que ya la mira trajera la luz para iluminarla a los pines de noche. Esa luz se enrosca acá. Entonces, bueno, voy a tener que quitarle la luz que traía mi mira anterior, que son así de esta forma. Eso trae 3 pilas adentro. Y la mayoría tienen rosca universal, entonces eso se enrosca acá. Pero esto no lo trae la mira, esto se tiene que comprar aparte o se tiene que cambiar de una mira a otra. En la página de Hogg-It los venden a $20, sin embargo por Amazon se consiguen mucho más económicos. Es lo único malo que le veo a la mira. Me parece que por el precio por lo menos han debido incluir esta luz. Como pueden ver acá, estos son los pines y el nivel. Los pines, el tamaño del pin varía. A mí me gusta, mientras que el pin sea más pequeño mejor, porque te ayuda a enfocarte más al tiro, pero esa es mi preferencia personal. Sin embargo, los pines pueden ser de .010, .019 y .029. Estos son de .010. También es importante que cuando vayan a comprar una mira de estas para su arco, que especifiquen si es para un arco de derecho o para un arco de izquierdo, porque eso cambia la forma en que tiene que ser la mira. Y por último, el comentario sobre los distintos anillos. Esto es una tecnología que sacó Hogg-It, para mí es nueva, no lo he probado. Ellos dicen que dependiendo del tipo de luz que exista en el ambiente, cuando uno abre el arco y ve a través del pip, que es el hueco con el que uno enfoca la mira, la apertura del pip se ve distinta dependiendo de la cantidad de iluminación que hay. Con estos 3 distintos anillos que hay acá, eso ayuda a que indiferentemente de las variaciones de luz, ustedes todavía puedan ver algunos de los anillos para centrar el pip con la mira. Depende del gusto de cada quien y por eso ellos traen distintos settings. Este tiene la apertura más pequeña, este tiene la apertura más grande, los dos tienen los 3 anillos, este tiene un solo anillo y tiene la apertura normal, la apertura del housing. Mi experiencia con estas miras hasta ahora ha sido excelente. Lo que me gusta de esta mira es la versatilidad de poder instalar esta base al arco y que esta porción
sea totalmente removible. Me gusta la versatilidad que tiene con todos los tornillos Allen, que da mucha facilidad para hacer microajustes tanto en el plano vertical como en el plano horizontal de la mira, pero también en el plano de lo que nosotros llamamos el tercer axis, el tercer eje, que es lo que pasa cuando uno baja y apunta en un ángulo inclinado hacia abajo. Si la mira está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, puede afectar el tiro. Y esta mira te provee, a través de los distintos tornillos Allen, te da esa facilidad de ajustar el tercer eje. La otra ventaja de esta mira es que te da la opción de mover cada pin de manera individual. Es decir, cada pin se mueve hacia arriba o hacia abajo, como uno quiera, o también se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, como uno quiera. No son dependientes los pines del uno al otro, y te da la opción de moverlos de derecha a izquierda, que no todas las miras proveen esa opción. Entonces, sí, la versatilidad de los microajustes es definitivamente un plus para este producto. Y bueno, ya les mostraré un video instalando la mira en el arco. Muchas gracias, que tengan buen día.